Vamos a seguir ahora entonces con la presentación de Anthony Vázquez, cuyo título es La justificación estética de una moral emotiva en Schopenhauer. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento por el espacio que se me provee aquí. Bueno, el título de mi presentación es Una justificación estética de una moral emotiva en Schopenhauer. Quisiera comenzar mi presentación no con una tesis, sino con una escena literaria, una conversación entre hermanos. En el capítulo Rebelión de la obra maestra de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, el autor pone en boca de Iván Karamazov un problema tan inquietante como filosóficamente rico. No se trata de un argumento estrictamente en sentido silogístico y lógico, sino que se nos obliga a observar el mundo tal y como es. Se nos presenta una serie de escenas horripilantes, niños inocentes siendo golpeados, humillados, torturados, aterrorizados, sufrimiento de la clase que no puede ser atribuido a culpa alguna. Se habla de escenas como soldados cometiendo atrocidades contra sus víctimas, lanzando infantes al aire para atraparlos con bayonetas, haciendo reír a bebés antes de volarles la cabeza con sus pistolas. Se nos habla de una pareja de padres que tortura sistemáticamente a su hija a modo de disciplina, golpeándola y encerrándola en una choza durante una noche gélida, haciéndola arrastrarse en excremento. Asimismo, se habla de un general que castiga a uno de sus siervos infantes, quien accidentalmente lastima la pata de uno de sus perros, haciendo que ese niño de apenas 8 años corra desnudo solo para que los perros lo devoren vivo. Estos repugnantes ejemplos no se tratan de justicia retributiva. Se presenta el dolor absolutamente injustificable, absurdo y displaciente, males que no deberían ocurrir de algún modo. Un sufrimiento oculto, sin redención, sin compensación, absolutamente desproporcionado. Se podría aceptar esta clase de sufrimiento de los adultos, quienes, en boca de Dostoyevsky, han probado la fruta prohibida, pero los niños están exentos de estos males. Y a partir de esta acumulación de evidencias, se introduce una cuestión decisiva. Imaginémonos, se nos pide, que todo este ciclo interminable de terrible sufrimiento nos lleve a un lugar de armonía perfecta, un momento en la historia en que todo se revele, como parte de un sistema perfecto donde todo queda justificado, reconciliado y redimido. Nos pide que veamos el mundo tal y como es e imaginemos que llegará el tiempo de la redención absoluta, la salvación de todas las almas en el paraíso cristiano. Por así decirlo, nos confronta con una utopía absoluta que se sostiene sobre el sufrimiento de criaturas inocentes. La pregunta que se nos plantea es, en apariencia, simple. ¿Aceptaríamos un mundo así? Lo que resulta filosóficamente significativo de esta problemática no es tanto la formulación de la pregunta, ni las posibles teodiceas que se pueden conjurar en su contra, sino el modo en que respondemos a ella, porque la respuesta parece imponérsenos con una claridad que no requiere mediación. Al menos espero que ese sea el caso. Iván, por su parte, se opone a un mundo así. A pesar de que sea redimido, perfecto y armonioso, la rebelión parece ser la única respuesta sensible. No porque pueda demostrar que tal reconciliación es imposible, sino porque el precio mismo de esa armonía le resulta inadmisible. No acepta que el sufrimiento de esos niños pueda ser compensado por ningún bien futuro, ni por ninguna totalidad. Alexei Karamazov, a quien Iván presenta esta problemática, a pesar de ser profundamente creyente, tiene la misma reacción visceral. No, no se puede aceptar un mundo así. Algo en nosotros parece resistirse. Decimos no. Y lo decimos además con una convicción que no parece depender de un cálculo de consecuencias ni de la aplicación de un principio previamente aceptado. Lo que resulta interesante es que, al dar esta respuesta, no decimos no porque hayamos realizado una evaluación utilitarista y hayamos concluido que el sufrimiento de unos pocos niños inocentes pese más que la felicidad eterna de todas las almas. Tampoco decimos no porque hayamos aplicado una regla moral universal del tipo nunca instrumentalices a un niño. Más bien, la negativa parece surgir antes de cualquier formulación racional, como si la inexaptabilidad de la situación se nos diera de manera inmediata, casi evidente. Es precisamente en este punto donde, a mi parecer, comienza el problema filosófico que deseo afrontar. Si esto es así, si el rechazo al sufrimiento injustificado es tan inmediato, la pregunta del filósofo ya no ¿es esto bueno o malo? Esta pregunta clásica de la ética parece ser superflua. La tarea del filósofo moral recae sobre algo más fundamental. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros cuando algo se nos presenta de por sí como moralmente intolerable? ¿Qué tipo de experiencias entran en juego cuando damos esta clase de rechazos, sin necesidad de argumentación, a casos como el que nos presenta Dostoyevsky a través de Iván Karamazov? En otras palabras, ¿estamos aquí ante alguna clase de conocimiento moral? Y si lo estamos, ¿qué clase de conocimiento es este? ¿Y cómo accedemos a él?
Si cedemos a mis supuestos, este conocimiento no es un conocimiento cotidiano, proposicional. No es la clase de conocimiento que se puede expresar en principios, proposiciones y conceptos. Y aún así parece poseer una fuerza que es difícil de negar. Tradicionalmente, la rama de la filosofía denominada ética ha concebido su tarea como aquella de formular principios a partir de los cuales dar solución a las problemáticas del tipo que nos presenta Dostoyevsky. El rol del filósofo moral consiste en establecer principios según los cuales realizar juicios racionales acerca de los problemas morales. Bajo esta concepción de la ética, el problema de Iván sería uno más entre muchos problemas que pueden ser subsumidos por medio de las diversas máximas morales ya desarrolladas: el utilitarismo, la deontología, el contractualismo, el imperativo categórico, la teoría de las virtudes, entre muchos otros. Sin embargo, el ejemplo presentado por Iván parece resistirse a esta clase de formulaciones. No es que no se pueda dar respuesta al problema de Iván con estas teorías, es que la fuerza del mismo problema parece darse independientemente de ellas. Su fuerza reside en la manera en que nos afecta antes de que cualquier teoría pueda entrar en juego. Por esto, el enfoque de mi trabajo se desvía de la tradición ética clásica desde la pregunta por principios racionales hacia la estructura misma de aquella experiencia inmediata que problemas como este despiertan en nuestras mentes. El fin de mi trabajo no reside en preguntarse qué es bueno y qué es malo, al menos no completamente. Más bien consiste en preguntarse cómo es posible que algo se nos imponga como moralmente inaceptable previo a cualquier intento de sistematización. Este desplazamiento no es algo nuevo en la historia de la filosofía. Remite a una tradición filosófica ya bastante desarrollada, la metaética contemporánea. Esta rama de la ética se encarga de dar respuestas a preguntas como: ¿cuál es el estatuto y la función de los juicios morales? Y una de las respuestas más influyentes a esta clase de preguntas se encuentra en la corriente emotivista, una postura metaética desarrollada por figuras como Alfred Jules Sayre y Charlie Leslie Stevenson, a partir de intuiciones presentes ya en trabajos de autores previos como David Hume, Bertrand Russell y George Edward Moore. Según esta tradición, cuando hacemos uso de términos morales no hacemos referencia a hechos observables en el mundo, sino que su función consiste en expresar emociones y actitudes internas. Así, se puede decir que los discursos éticos no son cognitivos, es decir, no expresan proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas, sino que son expresiones de estados emocionales. Bajo este marco, rechazar el sufrimiento de inocentes es equivalente a expresar asco ante, por ejemplo, el olor del bacalao. Rebelarse ante el mundo que nos expone Iván diciendo no es lo mismo que decir que asco, huele a bacalao. Algo que claramente no puede ser ni verdadero ni falso. Si esta teoría está en lo correcto, entonces el caso que presenta Iván se vuelve completamente comprensible. Lo que hacemos al rechazar el sufrimiento de los inocentes es expresar una profunda repulsión ante el dolor humano. No realizamos piruetas racionales para concluir que el sufrimiento es inadmisible, sino que reaccionamos emotivamente ante él. Sin embargo, hay algo de insatisfactorio con esa solución. Nuestro rechazo ante el sufrimiento injustificado no parece ser una mera enunciación de disgusto. Parece que nuestro rechazo reclama cierto nivel de validez objetiva. El problema aquí consiste en que esta pretensión hacia la objetividad cae el riesgo de llevarnos a reificar la ética en términos cognitivos, como lo hace la ética tradicional. En este caso, nos enfrentamos a la dificultad de explicar qué tipo de entidades son los valores o principios morales y cómo obtenemos acceso a ellos. Además de que, como se mostró con el ejemplo de Iván, la experiencia moral parece aparecer de manera previa e independiente a esos intentos de racionalización. Así nos encontramos en medio de dos polos: la reducción de la moral a la expresión emotiva o su reificación en proposiciones. Mi interés aquí consiste en encontrar una vía media, un camino en el cual lo que está en juego es el juicio moral no sea ni una mera expresión emocional ni una proposición en el modo estricto. Es en este punto donde la filosofía de Arthur Schopenhauer se vuelve particularmente relevante. Schopenhauer rompe de manera explícita con la tradición que intenta fundar la moral en la razón, al rechazar los sistemas morales construidos por Kant y sus predecesores. Para él, los sistemas éticos que parten de principios universales no logran dar cuenta del fenómeno moral en su origen. La moral, sostiene, no nace de la deducción, sino de una experiencia específica, la compasión, Mitleid en el alemán original. Es crucial para mi hipótesis comprender a qué se refiere esta compasión, puesto que no es un simple sentimiento que se puede describir en términos evolutivos o reducible a un fenómeno psicológico. Es una emoción, por decirlo así, más elevada que el resto, un estado o actitud en la cual se da una transformación en la manera en la que el mundo se nos aparece. En la experiencia compasiva, se difuminan las barreras que nos hacen percibir el mundo y a los otros como individuaciones exclusivas entre sí. En esta experiencia, lo otro deja de serlo, y aquello que permea la existencia misma nos aparece como lo que es:
un principio que atraviesa a todos los seres del mundo. A saber, se percibe el mundo como uno, dominado por la voluntad. Para ser claro, en la compasión se revelan dos características del mundo que llevan a la acción moral. Primero, que en el mundo en sí no hay individuos, todos se unen bajo un mismo principio, a saber, la voluntad. Y segundo, que el sufrimiento consecuente de la voluntad permea de manera absoluta toda la existencia. En otras palabras, la experiencia compasiva verdadera es un sentir con. En ella, el sufrimiento ajeno no se presenta como algo externo e indiferente, sino como algo que nos afecta de manera inmediata. Esto, según Schopenhauer, representa una forma de acceso a la realidad más pura que la simple percepción. Esto, a primera vista, parece atribuir a la experiencia de la compasión un carácter cognitivo. A partir de ella es posible formular proposiciones verdaderas acerca del mundo. Sin embargo, la clase de conocimiento al que se accede en la compasión no puede ser reducido a proposiciones. Esto me parece ejemplificado perfectamente por la actitud de Iván y Alexei ante la problemática que Iván propone. El primero es capaz de racionalizar y concebir completamente una teoría por medio de la cual se justifique racionalmente el sufrimiento, pero aún así rechaza el mundo. De manera similar, Alexei, quien rechaza de forma inmediata el sufrimiento del mundo, al final del discurso de Iván en el Gran Inquisidor, discurso que continúa con los temas del ejemplo que he mencionado previamente, no puede dar una respuesta proposicional al problema del sufrimiento humano. Su única respuesta es actuar, besando los labios de Iván. Se puede hacer una disertación entera acerca de este pasaje de la obra de Dostoyevsky, pero para mis propósitos me limitaré a realizar la siguiente afirmación. Ambos actúan en base de la compasión que Schopenhauer describe. Por ello no son capaces de racionalizarla ni expresarla de manera discursiva a través de proposiciones. Ahora bien, lo que me interesa denotar es que esta estructura no es exclusiva de la ética dentro del sistema de Schopenhauer. De hecho, si lo examinamos con mayor detenimiento, encontramos que esta misma forma de conocimiento inmediato, no proposicional, ocupa un lugar central en el ámbito de su filosofía, a saber, en la experiencia estética. Y no se trata, insisto, de una mera semejanza estructural. Mi tesis aquí es más precisa. Sostengo que la experiencia estética constituye una vía de acceso privilegiada al tipo de conocimiento moral que se manifiesta en la compasión. El arte no es simplemente un análogo de la moral, es, en un sentido que es necesario precisar, una de sus condiciones formativas. Esta afirmación, vale recalcar, no es propia de la filosofía schopenhaueriana en sí, es un intento de superación de ella por mi parte. Para comprender a qué me refiero en este punto, será necesario extender la ética de Schopenhauer de manera breve. Según este, nuestra conciencia ordinaria está enteramente sometida al principio de razón suficiente y al principio de individuación. Percibimos el mundo a través del espacio, tiempo, la individuación y la causalidad, porque nuestro intelecto es un instrumento de la voluntad, ese impulso ciego e insaciable que constituye la esencia de todo lo que existe. Conocer en el estado cotidiano es conocer a través de estas categorías: causas, efectos, amenazas, oportunidades. No vemos las cosas como son en sí, sino en cómo se relacionan con nuestros deseos. Otro ser humano no se me parece como un semejante, sino como un competidor, un aliado o un instrumento para mis fines. Esta conciencia interesada, que Schopenhauer denomina el velo de Maya, divide el mundo en individuos separados y los dispone según la lógica del egoísmo que nos es natural. Ahora, en la experiencia estética, esta manera de percibir el mundo se suspende. Cuando contemplamos una obra de arte o un paisaje bello, nuestra percepción ya no funciona en base a estos principios a los principios mencionados. Estos se retiran momentáneamente para dar paso a lo que Schopenhauer llama un sujeto del conocimiento puro. El sujeto pasa de percibir el mundo preguntándose ¿qué hay aquí para mí?, a verlo de manera desinteresada. Así el objeto también se transforma, liberado de las relaciones que dictaminaban nuestro interés, deja de ser una cosa en particular y se revela como idea, la forma arquetípica eterna en la que la voluntad se objetiva. Conviene detenerse en un punto decisivo. Para Schopenhauer, esto no es una simple vivencia placentera, es conocimiento. No proposicional, ciertamente, no se puede traducir a palabras sin perderlo, pero conocimiento en fin de cuentas, aprehensión directa de lo que el mundo es más allá de las apariencias relacionales. Quien ha contemplado la idea a través del arte ha visto lo real, aunque no pueda demostrarlo, y lo ha visto desde una posición en la que el ego se queda en suspenso. Esta dimensión es la que permite tender un puente hacia la moral. Llego ahora al núcleo de mi tesis. Si la experiencia estética suspende el ego y aprende lo esencial de manera inmediata, puede funcionar como una vía de acceso al conocimiento moral, mi respuesta provisional es afirmativa. Lo hace de una manera determinada.
Aquí, la experiencia estética sirve como una suerte de entrenamiento de la capacidad perceptiva, sin la cual la compasión de Schopenhauer, si bien no resultaría completamente inaccesible, sería de difícil acceso. Recordemos brevemente qué es la compasión. La definimos previamente como un sentir con, una actitud o estado emocional nacido del reconocimiento del sufrimiento ajeno como si fuera propio, de la eliminación de barreras individuales, un desgarramiento del velo de malla que lleva necesariamente a la acción. En el caso presentado por Dostoyevsky, lleva necesariamente al rechazo del sufrimiento. Pero ¿cómo se llega al conocimiento que culmina en la acción compasiva? He aquí el punto que deseo enfatizar. La compasión no se da sin preparación. Si nace de un modo de percibir, requiere una educación de la mirada. Y es precisamente aquí donde la experiencia estética adquiere su función formativa. En la contemplación de lo bello, el sujeto se ejercita en un movimiento que es exactamente lo que exige la compasión, la suspensión del interés propio. Al contemplar una pintura sin preguntarse qué se obtiene de ella, al detenerse ante la naturaleza sin exigirle utilidad, el sujeto aprende a silenciar el ruido del querer y a habituar la conciencia desinteresada. La compasión no se da sin una educación de la mirada. Es precisamente aquí donde la experiencia estética adquiere su función formativa. En la contemplación de lo bello, el sujeto se ejercita en un movimiento que es exactamente y que exige la compasión, la suspensión del interés propio. Al contemplar una pintura sin preguntarse qué se obtiene de ella, al detenerse ante la naturaleza sin exigirle utilidad, el sujeto aprende a silenciar el ruido del querer y a habituar una conciencia desinteresada. No se trata de un mero aprendizaje teórico, abstracto, es un ejercicio práctico de la percepción. Quien se ha acostumbrado a esta disciplina ha modificado ya su relación con el mundo. Su percepción se ha vuelto, por decirlo así, más porosa, menos gobernada por el interés propio, más susceptible a la compasión. Nótese bien, no sostengo que la experiencia estética produzca compasión de manera automática, tampoco que esta última sea imposible sin el arte. La compasión sigue siendo una experiencia irreductible, que involucra al otro en su realidad concreta, pero su acceso está, según Schopenhauer, reservado a un pequeño grupo de santos. Lo que afirmo es que la experiencia estética cultiva las condiciones perceptivas que facilitan la compasión, que facilita la compasión genuina en aquella parte de los seres que no nacen con este carácter de santos. La contemplación de la belleza nos enseña a mirar sin la distorsión del ego. Y esa mirada puede volverse hacia el sufrimiento y reconocerlo como una inmediatez de la conciencia desinteresada, y reconocerlo como una inmediatez, con la inmediatez que la conciencia interesada nos niega. El arte nos enseña a mirar desinteresadamente, y esta capacidad de mirar es exactamente la que, dirigida hacia el sufrimiento ajeno, se convierte en conocimiento y acción moral. En este sentido preciso, sostengo que la experiencia estética constituye una vía de acceso al conocimiento moral. No lo produce, pero prepara el terreno para su llegada. Termino volviendo al principio. Iván Karamazov dijo no al sufrimiento inocente, y nosotros con él. Ese no fue un cálculo ni una preferencia arbitraria. Fue la respuesta de una mirada que había visto algo, el sufrimiento en su realidad desnuda, sin el velo de individuación que nos separa de él. Lo que mi trabajo ha intentado mostrar es que esa mirada tiene condiciones de posibilidad y que entre ellas la experiencia estética ocupa un lugar privilegiado. La filosofía moral, si ha de tomarse en serio ejemplos como el de Iván, no puede limitarse a buscar fundamentos racionales según los cuales dar soluciones racionales a la problemática. Debe también interrogarse por el mismo significado de la experiencia moral, que nos permite ver lo que de otro modo permanece oculto, e intentar describir el fenómeno moral que parece sernos ya intuitivo. Y el arte, como he argumentado, nos da a los ojos que el mundo cotidiano nos mantiene ocultos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por esta presentación. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y comentarios. Voy a darme la palabra a mí mismo. No, primero digo algunas cosas y ya después le doy la palabra al público. Quisiera primero felicitarles porque me parece que todos los que presentaron tienen ya un tema súper claro, es decir, que me parece que saben exactamente a dónde van.
saben además cuál es el camino por el cual pretenden alcanzar el objetivo, por lo que eso me parece sumamente bueno. Entonces, solo voy a hacer algunos comentarios relativamente cortos para cada uno, para que después ustedes puedan también comentarles algunos puntos. Y para Anthony, igual, felicitaciones, me parece muy claro. De hecho, Schopenhauer, me parece muy interesante que te lances en lo que plantea Schopenhauer. Creo que hay dos dificultades igualmente que deberás enfrentar. La primera me parece que es que deberás explicar de una manera muy precisa por qué razón piensas que el arte educa moralmente. Porque esto podría parecer en filosofía una tesis muy antigua. Es decir, que ciertas personas podrían encontrar ya en la filosofía aristotélica casi esta idea según la cual existe un vínculo entre estética y ética. Entonces, deberás precisar cuál es realmente el gran gesto schopenhaueriano, o sea, qué es lo que él realmente aporta sobre este campo a la filosofía, dado que la tesis parece una tesis antigua en filosofía. Y el segundo punto que me parece interesante, sobre el cual también deberás tomar posiciones, cuando dices que la experiencia estética educa moralmente, ¿a qué le llamas la experiencia estética? Es decir, ¿es la experiencia de lo bello o asumes, por ejemplo, que cierta experiencia estética de lo feo también puede educar moralmente? Es decir, que me parece que deberás realmente precisar a qué le llamas, en este caso, una experiencia estética. A pesar de esos comentarios, vuelvo a felicitarles a los cuatro por sus presentaciones que me parecieron excelentes. Y ahora sí le doy la palabra al público por si alguien quiere comentarles algo. Anthony, me encantó tu exposición, además, por la forma en que entraste desde esta discusión de los hermanos Karamazov, ¿no es cierto? Me gustó mucho cómo desarrollaste. Y hay un momento, estamos hablando de Schopenhauer, ¿no es cierto? A partir de quién vas a tratar de dar forma a algo que vos dijiste, superar vos mismo. Dijiste, yo quiero superar, ¿no es cierto?, a partir de las tesis de Schopenhauer, es esta forma de aceptar o no aceptar algo, ¿sí? Más allá de una moralina, más allá de una serie de principios éticos, es Schopenhauer, ¿no es cierto? Entonces, que también tiene un poco que ver de otra manera con la moral de los medios fines. Entonces, si el fin es acabar con la violencia, tengo que mirar esto, tengo que mirar estas criaturas, tengo que hablar de esto, ¿no es cierto? Que además se juega mucho contemporáneamente a través de las redes, no sé, si está la imagen, entonces directamente, pero ¿cómo dirías vos que puede superar? ¿Hay algo de esa voluntad de la que habla Schopenhauer? ¿Tiene que ver con un cambio de la representación de ese hecho del que plantea Schopenhauer? O sea, lo que vos dijiste que quisieras superar. Nada más, gracias. Claro, el aspecto principal en el cual yo pretendo que mi aporte es una superación de Schopenhauer es en la cuestión del carácter, que es específicamente la capacidad que tiene una persona para eh, tener motivaciones morales que en última instancia son la compasión. Es decir, la capacidad que tiene esta persona A, de obtener el conocimiento moral a través de la compasión. La parte en la cual yo pretendo superar a Schopenhauer es que Schopenhauer es un determinista completo en cuanto al carácter que tienen las personas desde su nacimiento para obtener el conocimiento moral. Según mi propuesta, lo que se puede hacer es a través de la estética, de la contemplación desinteresada, que para también responder un poco a qué es lo que llamo experiencia estética dentro de Schopenhauer, es la contemplación de un fenómeno como algo que no se vincula a mi interés. Es a través de estas experiencias estéticas que se puede educar incluso a aquellos que en términos de Schopenhauer no nacen como genios o como santos, capaces de llegar al conocimiento que permite la compasión. Es la estética la que permite eso. Es una clase de propedéutica para las almas que no son capaces, que no nacen con la capacidad moral de por sí. En ese sentido, es una superación de Schopenhauer. No, este es para Anthony. Tú hablas de que, claro, bueno, Schopenhauer plantea una
plantearía una ética desde la compasión y que vendría a ser un tipo de sentimiento específico. Entonces ahí tengo dos preguntas. ¿Hay una teoría de los sentimientos o de las emociones en Schopenhauer? Sí, no, ¿en qué libro? Y también otro, tú como Anthony, independientemente de Schopenhauer, ¿tú crees que planteando una teoría de los sentimientos, no solo sentimientos cualquiera, sino específicamente los estéticos, se puede llegar a una fundamentación moral por fuera de Schopenhauer? Ok. Voy a intentar responder las dos preguntas, pero voy a empezar por la primera. Schopenhauer es un filósofo que es bastante, por así decirlo, pasional. Tiene todo el libro cuarto del, todo el libro cuarto del tomo 1 del Mundo como Voluntad y Representación. Se desarrolla tanto la ética de Schopenhauer, el ámbito meramente ético, como la psicología, por así decirlo, humana. También en textos como, siempre se me olvida el nombre en español, Parenga y Palerga, siempre se me olvida el título en español, es un nombre raro. Es una colección de pensamientos casi aforísticos de Schopenhauer. En estos dos libros se experimenta más con la psicología de Schopenhauer, en la cual expone las emociones como necesariamente resultados de la voluntad inherente de los humanos. Y en específicamente también el libro que se llama acerca de los fundamentos de la moral. Él hace toda una psicología moral en la cual intenta dar cuenta de cuáles son los sentimientos y los caracteres de los humanos que permiten el conocimiento y la acción moral. Y es justamente lo que me pongo. Él tiene esta cuestión él distingue tres motivaciones principales y tres emociones principales que, en este caso, para ser más específico con la moral, eh, dan paso a las acciones morales, que son el egoísmo, que es un sentimiento natural con el cual, una actitud natural con la cual todos los humanos nacemos, la malicia, que también para mencionar un poco de lo que la profesora Ruth mencionó, cuando se considera fines y medios, en el egoísmo se considera a otros o a otras personas como medios para mi propia satisfacción, y es una emoción con la que nos hemos todos, como mencioné. La malicia es la emoción de la cual nacen las emociones netamente inmorales. Es en cuanto a fines y medios, cuando se ve el sufrimiento de otras personas como un fin en sí mismo, independientemente de si es que es un interés egoísta mío que una persona sufra o no. Y también se habla de la tercera motivación para las acciones morales, que es, como mencioné, la compasión, que es un ámbito primero en el cual, como digo, se suspende la voluntad, que es a partir de la cual se generan todas las emociones, y además se ve el bienestar o la suspensión del sufrimiento de otras personas como un fin en sí mismo. Es algo que retoma mucho de la ética de Kant. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. Si lo puedes repetir, por favor. No prometo que salga igual, pero similar. Que bueno, partiendo del presupuesto que bueno, la moral en sí nos conoce, que tal vez el acceso sea por la estética, por un sentimiento estético específicamente, una experiencia que deriva en un sentimiento estético, tú como Anthony, ¿crees que se puede llegar a plantear una teoría de los sentimientos externa a Schopenhauer que pueda fundamentar el conocimiento moral a partir de la estética? Eh, bueno, no creo que se pueda hacer, sino que algunos ya lo han intentado hacer. En específico, en el campo de la metaética, toda la corriente emotivista intenta como dar una explicación a partir de las emociones humanas de cuál es el funcionamiento de los términos éticos. De hecho, ahí entran Bertrand Russell y todos estos. Uno de los autores principales que mencioné, Charles Leslie Stevenson, hace toda una psicología moral a partir de la cual las emociones funcionan como, no el fundamento, pero sí el ámbito del discurso moral. Lo que yo pretendo que Schopenhauer haga, que estos autores no hacen, es dar una fuerza, como mencioné en mi exposición, una cierta fuerza de validez, porque en la corriente emotivista, incluso cuando se dice los discursos morales son expresiones emotivas, se procede a explicar de qué emociones provienen el discurso moral, como lo hace también Hume. El problema que ellos encuentran es justamente el problema con el que se enfrenta Carlos, que pierde la fuerza normativa del discurso moral. Lo que pretendo que hace Schopenhauer es que mantiene
bueno, eso no es parte de la pregunta, pero mantiene esta cuestión de las emociones, también dándole un área de validez a los juicios morales que tenemos. Así que para dar respuesta a la pregunta finalmente, no solamente creo que es posible, sino que ya se ha hecho, pero el problema que se encuentra con ello es que se pierde el aire de validez que pretenden tener nuestros discursos morales.